¡Hola! No los había visto. Acompáñenme en este viaje. El día de hoy hablaremos sobre ingeniería en materiales. ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Uy! Hola, estamos por hacer el problema 1, el cual nos dice que tenemos que idear un material que vayamos a utilizar para la construcción de una cánula como ingenieros biomédicos, y tenemos que describir, como el triángulo lo dice, el performance, la composición y microestructura y el processing o procesamiento. Bueno, una cánula es una herramienta que se utiliza para administrar vía oral o vía intravenosa diferentes medicamentos, como pueden ser soluciones u otras sustancias a través del, por el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un material como este? En primer lugar, la composición y microestructura. Generalmente en el mercado existen los que están hechos de hule y plástico, como son conocidos como polímeros. En este caso, nosotros utilizaríamos una estructura que sea un elastómero. Esos materiales tienden a estirarse mucho, de hecho pueden estirarse de 5 a 700% sin perder su estructura atómica. Esto quiere decir que pueden volver, como un resorte, pueden volver a su estructura normal. Entonces, tenemos que utilizar un hule con un plástico, y este tendrá que ser elástico para poder dar forma, ya que las cánulas como tal son generalmente tubos como mangueras de diferente diámetro. Bueno, el performance, o ¿para qué vamos a usar esto? Bueno, esto depende. El proceso de manufactura tendría que ver con qué tan largo queremos que sea, porque pues no sabemos qué tan corto o largo vayamos a suministrar los medicamentos. Puede servir para una limpieza de estómago, para administrarlo vía intravenosa, puede ser para un estudio para el otorrinolaringólogo, etc. Y puede pasar por diferentes procesos. Como ya dije, el diámetro tiene que variar, tiene que soportar fluidos de la garganta, fluidos corporales. El pH tiene que ser alto para soportar los ácidos gástricos. Y bueno, algo que se menciona en el problema es que tiene que ser hidrofóbico. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua no puede pasar a través de él. Por lo tanto, el hule, el plástico son los mejores materiales que se pueden utilizar para la fabricación de este. Y por último, el processing o proceso que tiene que tener es que tiene que ser termostable. De preferencia, yo optaría por algo termostable a diferencia de algo termoplástico. La diferencia entre esos dos es que los materiales termoplásticos a fundición de altas temperaturas tienden a derretirse. En cambio, los termoestables, aunque sean elevados a muy altas temperaturas, mantienen su composición y no se alteran. Y bueno, mientras más enfriamiento le demos a un elastómero, va a perder su elasticidad, pero va a quedar más rígido, va a quedar cristalizado. Por lo tanto, la mejor opción sería hule plástico o elastómero. Ejercicio 2. En este ejercicio nos piden explicar la siguiente tabla, en la cual podemos ver la dureza de cada uno de los materiales. En este caso empezamos por los polímeros. Los polímeros, como tal, aquí tenemos un ejemplo que sería el nylon, que en este caso es una cuerda de guitarra que está hecha de nylon. Bueno, los polímeros se consideran como malos conductores, tienen la característica de que son electrocromáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que a presencia de electricidad pueden ir cambiando de color. Son poco reactivos y ante sustancias o ante ácidos pueden corroerse. Y bueno, tienen mucha utilidad en el campo industrial, pero pueden presentarse en la naturaleza como estructuras cristalinas o como estructuras amorfas. Después seguimos con los cerámicos. Los cerámicos tienen la propiedad de que son duros, pero al mismo tiempo pueden ser frágiles ante otros impactos. Un ejemplo es esta figurita que es un cerámico, es de porcelana. Bueno, algunos materiales serían los ladrillos, la arcilla, el barro o la porcelana, como ya he dicho. Tienen resistencia a altas temperaturas, son poco elásticos y son impermeables. Después seguimos con los compósitos. Los compósitos son materiales heterogéneos que tienen una mezcla entre varios otros elementos. En este caso tienen moléculas variadas porque son una mezcla. Y bueno, tienen dos elementos que son muy importantes, que son los componentes de cohesión y de refuerzo. Los componentes de cohesión y los de refuerzo mutuamente se complementan. Esto quiere decir que los de cohesión hacen que los de refuerzo se junten para mantener la estructura unida. Y los de refuerzo, a su vez, y viceversa, complementan a los de cohesión, es decir, se complementan entre sí para poder formar el compuesto. Y bueno, se componen por una fibra y por matriz, y un ejemplo sería el plástico reforzado a base de fibra de carbono o el plástico reforzado a base de vidrio.
Y por último tenemos a los metales. En este caso aquí tenemos una aleación que es un ejemplo muy típico, que es la moneda, que es una aleación entre plata y cobre. Los metales son muy buenos conductores de electricidad debido a que en su estructura atómica tienen un mar de electrones, que esto es lo que permite el paso de la corriente. Tienen rigidez, alta resistencia, son muy dúctiles y ante temperaturas altas pueden ser todavía más dúctiles. Bueno, ejercicio número 3, las formas alotrópicas del carbono. En este caso explicaremos los compuestos del carbono, que vienen siendo el fullereno, los nanotubos, el diamante y el grafito. Bueno, en primer lugar, el fullereno, como podemos ver en la imagen que se muestra en pantalla, se compone por 20 hexágonos y 12 pentágonos, lo que le da una forma de un balón de fútbol, y en los hexágonos tiene dobles enlaces, como se muestra por ejemplo en el benceno, y bueno, tiene propiedades biológicas. Esto tiene grandes aplicaciones en el área biomédica, ya que ayuda y tiene activaciones contra virus de inmunodeficiencia humana, y también se puede usar para tratamientos de rejuvenecimiento, esto a través de su estrés oxidativo. También sirve para el recubrimiento de superficies y otros materiales conductores. Después tenemos a los nanotubos, los cuales son otro alotrópico que se compone de hexágonos curvados, lo cual le da la forma de tubos. En este caso tenemos dos, que son los que son de monocapa y multicapa. Los que son de multicapa, como dice su nombre, son un tubo dentro de otro. Son huecos y porosos, y por lo tanto estos se utilizan más que nada para hacer compósitos, como en el ejercicio anterior, de bajo peso. Tienen aplicaciones en el área de electrónica, para disipación de calor y también para suministración de fármacos. El diamante, por su parte, es un compuesto o un alotrópico covalente tridimensional con enlaces de carbono interconectados. Se dice que es una molécula gigante y tiene una alta densidad, un índice de refracción muy alto, y por lo tanto se le considera una piedra preciosa. Esto solo se puede obtener a partir del grafito, a grandes temperaturas y a muy altas presiones. Y bueno, continuando con el último, que es el grafito, que se puede ver en la siguiente imagen. No se funde en condiciones normales, por eso es que es muy complicado que se haga diamante a partir de este. Sin embargo, sí es posible. Pero el diamante solo se encuentra en condiciones naturales en su mayoría. Es muy buen conductor eléctrico. De hecho, el grafito puede utilizarse para hacer resistencias variables, que muchas veces lo vemos en el área de electrónica. Es muy resistente a ácidos corrosivos, a bases, alcalíes, etc. Y más que nada se utiliza para la fabricación de minas en lápices y para materiales de fricción. Ejercicio número 4. En este ejercicio se nos pide analizar cuál de estas dos estructuras es cristalina, cómo se llama la otra, y además indicar usos y ejemplos de cada una de estas dos, que son óxido de silicio. Bueno, el óxido de silicio o dióxido de silicio también se les ha llamado sílice. En este caso podemos observar en la primera figura que, debido al arreglo hexagonal y repetitivo que tiene, es una estructura cristalina, y por su parte la otra es todo lo contrario, puesto que forma figuras irregulares y no tiene un patrón fijo. Esto quiere decir que tiene una estructura amorfa. Siguiendo con estos dos, esta imagen es perteneciente a esta otra, ya que, como podemos observar, se repite el patrón, en este caso de líneas, y en la otra imagen, a diferencia, no tiene un patrón, sino que son varios puntos desordenados, lo cual nos da a entender que es una estructura amorfa. Bueno, el óxido de silicio, un ejemplo de una estructura cristalina, podría ser el cuarzo o, como tal, el vidrio. Y otra estructura que en este caso tendría un arreglo amorfo sería el ópalo. Bueno, ejercicio 5. Explicar cómo se divide cada una de estas estructuras. En la parte amarilla podemos observar la parte cristalina, la cual se caracteriza por que a la hora de romperse produce caras y planos definidos. Ejemplos de esta pueden ser la sal, la sacarosa y también algunos cerámicos. En la parte azul podemos observar la parte amorfa o la estructura amorfa, los cuales no representan una disposición interna ordenada, por lo tanto no tienen ningún patrón determinado. Ejemplos de este pueden ser el asfalto, las ceras, vidrio o la mayoría de los polímeros. Y bueno, en la parte naranja observamos la estructura semicristalina, que es tanto de regiones cristalinas como amorfas, es una combinación. Bueno, ejercicio 6. El tungsteno a temperatura ambiente presenta una estructura hexagonal compacta, HC, cuyos parámetros reticulares son A
igual a 0.55 nanómetros y C igual a 0.96 nanómetros. Determinar el volumen de la triple celda unitaria. Como es triple, entonces significa que va a ser multiplicado por 3. Esto, ¿ok? Cuando lo saquemos, vamos a sacar la celda unitaria y va a ser multiplicada por 3 porque es triple. Después, la relación entre de C entre A. Comentar el resultado para el valor esperado de C entre A, que es de 1.633 para la red hexagonal compacta ideal. Entonces sabemos que estos son los datos que ya nos dan, que son los parámetros. Entonces, como es una celda unitaria, sabemos que esta es la fórmula del volumen. Y bueno, esto da, si sustituimos esos valores en esta fórmula, da 0.2514 nanómetros cúbicos. Pero recordamos que se multiplica por 3, así que esto da 0.7544 nanómetros cúbicos. Y bueno, aquí al final, en este inciso, nos piden que describamos la relación que hay de C entre A. Si dividimos, esto nos da 1.7454, lo cual es mayor que 1.633, que es el dato que nos dan aquí. Lo cual podemos, o sea, con esta información podemos llegar a una conclusión de que no es ideal compacta. Bueno, este es el ejercicio número 7, el cual dice: calcula el número de átomos por celda, la concentración atómica, la densidad teórica, el factor de empaquetamiento volumétrico y la porosidad de un material semiconductor compuesto que es el moscovio con esta estructura. Y bueno, lo primero que nos piden es la concentración atómica. Entonces sabemos que el radio vale esto, lo transformamos a Angstroms. Sabemos que uno de los parámetros A es 2 veces el radio, que como ya lo tenemos en Angstroms, pues nada más lo multiplicamos por 2 y da esto. Sabemos que C entre A es 1.6333A, entonces multiplicamos el A con esto y nos da esto. Después, ya que tenemos A y C, lo sustituimos en esta fórmula que es para sacar el volumen. Aquí pues tiene distintos ángulos, 2 de 90 y uno de 120, 2 de 90 y uno de 120. Hacemos esta operación y nos da este resultado. Con este resultado, que es el volumen, podemos sacar la concentración atómica, la cual nos pide el número de átomos y dividido entre el volumen, y nos da este resultado. Después, para sacar la densidad teórica, nos pide el número de átomos, la masa atómica, se multiplican, dividido entre el número de Avogadro, y todo esto entre el volumen, que es este. Aquí sustituimos y nos da este resultado. El factor de empaquetamiento, bueno, 3, aquí no se logra ver muy bien, pero es 3, 4 tercios, pi, 1.87 al cubo, entre lo que habíamos dicho que es el volumen, que es 19.7814, y nos da este resultado. Y por último, para sacar la porosidad, es a 1 restarle el factor de empaquetamiento, que es 4.1514. A 1 menos 4.14, digo 1540, es igual a menos 3.1540. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que este material es muy compacto y por lo mismo no tiene porosidad. Bueno, en este ejercicio nos pide que hallemos las direcciones de los vectores y los índices de Miller de los planos. En este caso, avanza 1 en X, menos 1 en Y y 0 en Z, que es de la altura.
Y bueno, aquí no hay problema porque pues todos son unos o ceros, entonces pues queda así. Acá avanza menos 1 en X, menos 1 en Y y un medio en Z. Y bueno, aquí no se puede tener un medio, o solamente se puede con números enteros, entonces hay que multiplicar por 2 todo para que quede en todo enteros. Entonces al final queda menos 2 y 1. Aquí avanza menos 1 en X, un cuarto en Y 0 en Z. No avanza nada en altura. Y lo mismo, como aquí hay un cuarto, pues tenemos que multiplicar todo por 4 para que nos dé en enteros. Entonces queda menos 4, 1 y 0. Aquí avanza 0 en X, menos un medio en Y 1 en Z. Entonces lo multiplicamos por 2 y nos queda 0, menos 1 y 2. Aquí en este queda avanza menos 1 en X, menos un medio en y un medio en Z. Lo multiplicamos por 2 todo y nos queda menos 2, menos 1 y 1. Aquí avanza 1 en X, menos 1 en Y, porque va hacia allá, y 1 en Z. Aquí pues no hay ninguna fracción, así que queda igual. Aquí ya en planos, aquí corta a la X en 1, porque llega hasta el final. Lo mismo con Y y con la Z baja, y la corta en menos 1. Y el índice de Miller pues es este, 1, 1, menos 1. Aquí nunca corta al eje X, por lo tanto es infinito. Aquí es menos 1 en Y, y en cuanto a la altura, que es Z, igual 1, porque llega hasta el 1. Y bueno, aquí olvidé decirles que para los planos se saca el recíproco, o sea, 1 entre ese número. Entonces 1 entre infinito nos da 0. 1 entre menos 1 nos da menos 1. 1 entre 1 nos da 1. Entonces este es el índice de Miller. Siguiente de acá. Este nunca corta al eje X. Aquí está el eje X, nunca lo corta, por lo tanto es infinito. Corta al eje Y en un tercio, de izquierda a derecha. Y a la Z, como es la altura, tampoco la corta, entonces también es infinito. Hacemos lo mismo, la misma regla del recíproco, entonces 1 entre infinito y nos da 0. Un tercio entre 1 y nos da 3. Y infinito entre, 1 entre infinito da 0. Aquí avanza, bueno, corta en 1 a la X, en 1 al Y y menos un tercio a la Z, porque aquí dice que tiene altura de abajo hacia arriba de 2 tercios, pero lo estamos tomando como este punto de referencia, entonces baja menos un tercio, entonces por eso es menos un tercio, y este es el índice de Miller, sacando el recíproco. Lo mismo con este, aquí nunca toca la X, por lo que es infinito, en menos un cuarto porque va hacia la izquierda en y en Z avanza hasta arriba 1, y este es el índice de Miller porque avanza aquí 1 entre infinito da 0, 1 entre menos un cuarto da 4 y 1 entre 1 da 1. Y aquí este es 1 en X menos un medio en Y, porque llega hasta un medio en y 1 completo en Z. Y el recíproco sería 1, 2 y 1. Bueno, pues primero que nada estamos a punto de hacer el ejercicio 9, en el que se dice que tenemos una exoprótesis hecha de aleación de niobio. Y primero que nada, para poder entender este ejercicio, lo que tenemos que ver son las propiedades del niobio.
El niobio es un metal de transición dúctil, gris y poco abundante, o sea que no se encuentra muy fácilmente. Se encuentra en un mineral llamado niobita, principalmente es aliado en aceros y se utiliza en materiales superconductores y en catalizadores. Igual, una exoprótesis es un sustituto para una parte del cuerpo que ya no cumple una función. Y como dato curioso podemos tener que el niobio es muy parecido al tantalio, o sea, son como que elementos parecidos en diferentes aspectos. Ok, una vez entendida la teoría, vamos directo al problema, en los cuales se destacan diferentes puntos. Y el primero es, ¿cuál es el ordenamiento que se tiene? Bueno, pues está determinado por un límite de grados, los cuales están ubicados en los puntos de unión. Sus tipos de límites, bueno, pues estos tienen un límite de borde, el cual es el que determina la flexión de la exoprótesis. Y pues por último, que puede provocar el que se exponga a esfuerzos periódicos. Bueno, hay que tomar primero que nada en cuenta que tiene una cierta resistencia por un cierto peso, y hay que tomar en cuenta diferentes factores como los puntos de unión, la concentración de estrés, y pues por ende podría llevarse a cabo una ruptura si se llegan a cumplir más del peso que resiste la exoprótesis. Y pues para finalizar, tiene pues ciertos puntos de ruptura, los cuales son más débiles o más propensos a tener esta pues ruptura. Bueno, pues ahorita vamos con el ejercicio número 10, y pide determinar qué tipo de forma tienen los materiales A, B y C. Y entre las posibles formas pues está la forma CS, BCC y FCC. Y tenemos que tomar en cuenta diferentes fórmulas, como es la fórmula para sacar la densidad. Y pues como podemos ver, aquí tenemos la densidad que debería de dar, por así decirlo, y tenemos las diferentes formas, y cada diferente forma tiene un diferente número de átomos, y por ende pues diferente fórmula para sacar la red. Y los datos que tenemos que ya nos dan la tabla, tenemos el peso atómico, la densidad y el radio, pero el radio lo tenemos en nanómetros. Lo que tenemos que hacer para que pueda contar en este ejercicio de una manera pues correcta es pasarlo pasar el radio a centímetros, y pues aquí están las conversiones tal cual. Y pues para aclarar, igual cabe destacar que la red elevada a la 3 es igual al volumen. Bueno, pues para poder determinar qué formas son los materiales, lo que tuvimos que hacer primero es hacer suposiciones de que, por ejemplo, si el material A es forma BCC o SC o FCC, pero lo acoplamos de tal manera a que si se puede resolver con el número de átomos que tiene, por ejemplo, en el BCC, sabemos que tiene 2 átomos, y pues por medio de ese número de átomos podemos determinar cuál es su volumen, elevando a la 3 su parámetro de red. Y aquí podemos ver de cómo al hacer las operaciones esto da lo mismo que nos están dando en la misma tabla, o sea, como que se va comprobando por sí mismo. Aquí podemos ver un ejemplo de que cuando tenemos la A,
La A es, su fórmula es de que es 4 por su radio entre la raíz cuadrada de 3, y esa para sacar su propia B se tiene que elevar a la 3, y ya por medio de que saquemos la B la podemos sustituir en la misma fórmula, y pues ya sabemos que en la forma BCC son 2 átomos, y ya pues por ende se va llenando con los diferentes datos que hacen falta, los cuales son pues el peso atómico, y pues debemos de recordar igualmente el número de Avogadro, que es importante en este ejercicio. En todos los diferentes casos pues lleva el número de Avogadro, y pues creo que sería todo. Bueno, para poder representar la distribución de los átomos en planos de índice de Miller, lo que hicimos fue pues colocarlos en sus diferentes planos, ya sea X, Y y Z, y estos para poder determinar cuáles son sus ángulos tanto alfa, gamma y beta. Lo que hicimos fue, por ejemplo, de esta parte que sería alfa, esta sería beta y gamma, por así decirlo. Tenemos esta fórmula, la cual dice coseno inverso por la multiplicación de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, de alfa sería 1 por 0, 0 por 0, 0 por 1, y esa sería la primera parte de nuestra operación, que sería la multiplicación de estos entre la distancia de estos, la cual se saca de la forma que sería raíz cuadrada de esto más raíz cuadrada de esto más raíz cuadrada de esto, o sea que podría ser a la misma raíz cuadrada. Igualmente de esta parte hacemos lo mismo, y con base a esto podemos sacar una distancia pues total de estas dos, la cual se sustituye y se pone en esta fórmula, y por la cual llegamos a la conclusión de que tanto alfa, gamma y beta son iguales a 90 grados, ya que es una cúbica o una forma BCC. Bueno, pues como nos dicen en el inciso C, que tenemos que hacer es calcular la densidad y la concentración atómica de una forma BCC, pues de litio. Y aquí lo que tenemos es su parámetro de red, el cual es 3.48 angstroms. Pues ya sabemos que su forma BCC tiene dos números de átomos. Y pues ya sabemos que para sacar el volumen se tiene que elevar el parámetro de red a la tercera potencia, lo cual nos da 42.144 angstroms cúbicos. Y sustituyendo en la fórmula, esto nos va a dar 5.4698 por 10 a la menos 25 angstroms cúbicos. Y pues como ya sabemos, como estamos hablando de litio, tenemos que agarrar la masa atómica de litio, que es 6.941, el cual pues multiplicamos obviamente por el número de átomos de la forma BCC, y pues hacemos las operaciones correspondientes. Y aquí, para sacar la concentración atómica, lo que se tiene que hacer es dividir este 2 entre el 42.144 angstroms cúbicos, los cuales pues salen de el volumen de que pues sacamos antes para poder hacer esta operación, y lo cual nos da 0.047 1 sobre angstroms cúbicos, lo cual vendría siendo la concentración atómica pues en este caso de litio.